Ya estamos de regreso, gracias por permanecer aquí, escríbanos también qué piensan de estos cartones y por fin, como ya les anticipábamos, hoy es viernes de la tesitura con Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Tere? Hola, Caro, ya es viernes, muy buen viernes, queridísima audiencia acá de la noticiera. Muy bien, contenta de andar por acá. Igual nosotras, Tere. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, quiero que otra vez traigo un pretexto para intentar como poner un tema que me parece muy importante en la mesa. El pretexto esta vez va a ser las especulaciones que ha habido ya desde hace tiempo, pero que ahora se pusieron muy al orden del día en la discusión pública por una entrevista del doctor Frisby con Julio Astillero en la que se habló de la salud mental de Donald Trump. Y es un tema que había estado y ha estado saliendo y entrando de la agenda. Lo voy a tomar solo como pretexto porque más bien me quiero centrar en cuáles son los riesgos. Veo dos riesgos importantes en centrarnos demasiado en el debate, en la salud mental de este personaje, pero también reconocer qué temas importantes punto pone sobre la mesa que no podemos como obviar, ¿no? Entonces, bueno, empezar como por ahí, ¿no? Las especulaciones médicas tienen que ver con cosas que se ven, que efectivamente reportan evidencia y se habla incluso ya en Estados Unidos. Decía el doctor Frisby de un diagnóstico preciso de algo así como demencia frontotemporal y una enfermedad neurodegenerativa que tiene como una sintomatología clínica, unos avisos clínicos que podrían estarse presentando de manera muy acelerada en estos fenómenos de demencia narcisista, imprudencia absoluta, no filtro con el que Donald Trump se ha venido presentando, ¿no? Y estas cosas que parecerían como no propias de un jefe de Estado, ¿no? La carta a Dinamarca diciendo no me dieron el Nobel, entonces yo no tengo por qué construir la paz, el balconeo o la agresividad absolutamente políticamente incorrecta con la prensa, es decir, un conjunto de cosas que parecerían dibujar un cuadro de salud mental como precaria, ¿no? Efectivamente, creo que hay que decir que tenemos hoy en día algunos personajes que tienen palpablemente un deterioro en su salud mental y que han llegado a dirigir naciones, y en este caso la nación más poderosa del mundo, ¿no? Entonces tenemos el perfil de Donald Trump al norte, pero tenemos el perfil Milei al sur, ¿no? Que además tienen que ver con estos perfiles de masculinidad muy perversa en ambos casos, ¿no? Donald Trump, perfil del bully, del abusador, que podemos ver en su performance actitudinal cotidiano, al perfil de un pederasta, o sea, de un pederasta perverso, ¿no? Y en el sur del mundo, incel devenido jefe de Estado, ¿no? Este tipo que lleva sus frustraciones célibes a un nivel de descomposición que se puede palpar en su propio performance, ¿no? En cómo se comporta en recintos, además, institucionales que tienen como otros códigos de conducta, ¿no? Pero esto no tiene que ver solo con gente que se sale del guión y que es interesante porque se sale del guión, sino que ese salirse del guión, pues sí habla como de ciertos trastornos. No podemos obviar que eso está ahí. El punto es cuáles son los riesgos de centrarnos demasiado en el debate en términos de estos perfiles o los aspectos psicológicos de estos perfiles. Uno tiene que ver con de qué otras cosas nos puede distraer, ¿no? Es decir, centrarnos en esto, de qué cosas nos distrae. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a exagerar lo que hace Donald Trump como un disparate o a centrarlo como un disparate, las actitudes y las conductas propias de un loquito, vamos a errar el análisis en el sentido de que hay como procesos que se notan muy calculados más allá de los modos de este tipo, ¿no? Por ejemplo,
después de el ensayo de ignominia que fue y que ha sido durante, por lo menos del 23 para acá, el genocidio en Gaza, ¿no? Es decir, después del ensayo de que todo se puede, de que no hay mecanismo internacional que pare ni siquiera lo más atroz, pues Donald Trump después pues, sabe que si tira bombas a unas lanchitas en Venezuela y no pasa nada, ¿no? Y va avanzando, va amenazando en aguas internacionales a un país soberano, en este caso Venezuela, y no pasa nada, y los organismos internacionales no reaccionan, y el multilateralismo no se mueve, pues entonces pues avanza la siguiente hipótesis, ¿no? Si el cálculo de las lanchas le sirve y le sale bien, pues entonces intervengamos y secuestramos a Maduro, ¿no? Y después el cálculo de decir, bueno, pero hubo una reacción popular que muy probablemente no se esperaban, porque ellos mismos se creen la construcción de propaganda que han montado sobre Venezuela, y entonces pues recalculan y no se quedan en territorio, ¿no? Se quedan con la victoria parcial del secuestro de Maduro, y ahora tienen que lidiar con la continuidad del proceso bolivariano, un proceso bolivariano pues sometido a la extorsión de Estados Unidos, del gran imperio, pero finalmente en continuidad, ¿no? Entonces, si nos ponemos como a exagerar los atisbos de locura de Donald Trump, de pronto no vamos a ver pues todos estos planes calculados que tienen que ver con pues la acción absolutamente voraz de este capital imperialista depredador de recursos naturales, que lo mueve la lógica absolutamente calculada de cómo extraer y extraer y extraer y extraer hasta que el propio planeta se vuelva inviable, ¿no? Entonces, por un lado está de lo que nos distrae. Al ratito regresaré a eso, ¿no? Hacia el final de la tesitura. Pero, y por otro lado, el otro riesgo es que tenemos que tener mucho cuidado de que en el debate político, animado por la necesidad de criticar las actuaciones de los elementos más nefastos del poder imperial actual, no caigamos en un proceso de estigmatización de las condiciones neurodivergentes, ¿no? Es decir, decir, claro, este tipo está loco. Se sabe que las condiciones neurodivergentes, que ahora en muchos espacios se les conoce como condiciones neurodivergentes, han sido caracterizadas históricamente con muchos sesgos. Es uno de los campos en este caso de la medicina, de la salud mental, ¿no? Que ha sido más proclive a reproducir los sesgos propios de las ideologías dominantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todo esto no solo tiene que ver con, por ejemplo, cómo se patologizaron las diversas formas de amar, ¿no? Cómo costó muchísimo trabajo sacar a la diversidad en las orientaciones sexuales del deseo y del amor del conjunto o del canon de enfermedades mentales, ¿no? No solo ese sesgo absolutamente heteronormativo, de violencia heteronormativa, de patologización de la diversidad sexual, sino también, por ejemplo, el clásico histeria, ¿no? La historia de la patologización de la condición femenina como una condición de desorden nervioso, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos pues que la salud mental ha sido proclive, especialmente, toda la salud es uno de los lugares donde más sesgos hay, ¿no? La ginecología en su práctica material tiene un sesgo misógino y androcéntrico que fue pensada, mujeres que me escuchan lo sabemos, ¿no? Es decir, todo el instrumental médico, la posición fue pensada para la comodidad de quien te ausculta, no de quien es auscultada. Es decir, hasta el nombre de las trompas de falopio, digamos, ¿no? Cómo nos han nombrado al cuerpo de las mujeres, todo eso está muy sesgado, pero la salud mental está particularmente sesgada, ¿no? Tengo una tesista, Estefanía, apúrate con tu tesis, en la facultad, que justo está pensando este tipo de cosas en diagnósticos clínicos que hoy en día se dan mucho, y que en el proceso de diagnóstico hay un sesgo androcéntrico y misógino muy importante, como por ejemplo el diagnóstico del trastorno bipolar, ¿no? Y entonces hay como perspectivas desde la epistemología feminista que están diciendo, ojo, en esos procesos de diagnóstico,
perfectamente pueden estar implicadas la manera en la que patologizamos el impacto que la violencia machista tiene en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entonces el impacto de historias de abuso o de la violencia internalizada, de pronto clínicamente se detecta como elementos sintomáticos del trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? Entonces, se sabe que la salud mental es un terreno en donde operan muchos sesgos, y el punto es que ha habido todo un movimiento no solo de quitar esos sesgos, sino además de desestigmatizar las condiciones neurodivergentes, ¿no? Atacar la sobremedicalización, atacar el sobrediagnóstico que pesa sobre las personas que desde muy temprana edad muchas veces manifiestan condiciones de neurodivergencia que pueden ser como de muy amplio espectro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que no nos quedemos en el nivel del debate de ese tipo está loquito, ¿no? Porque no solo oculta realidades más estructurales a las que ahorita voy, y además pues cae en un proceso que tiene la consecuencia no buscada o el efecto no deseado de estigmatizar a personas o de estigmatizar condiciones mentales, condiciones psicológicas o condiciones psiquiátricas que no necesariamente derivan en maldad, que no necesariamente derivan en crueldad, que no necesariamente derivan en absoluta falta de empatía, que no derivan en cinismo, ¿no? Es decir, fijarnos en las actitudes loquitas, pues de pronto hace que cancelemos el debate ético, ¿no? Y cancelemos además el hecho absolutamente palpable de que la grandísima mayoría de personas que tienen incluso trastornos degenerativos, neurodegenerativos, como los que estamos asumiendo puede muy plausiblemente tener Donald Trump, pues la grandísima mayoría de estas personas no son malas personas, no son personas que gozan del sufrimiento, que se ríen del sufrimiento ajeno, etcétera, etcétera, y que incluso disfrutan de imaginar escenas como Donald Trump disfrutando, imaginar, rociar mierda sobre los manifestantes en su propio país, ¿no? Entonces, esos son como los dos grandes riesgos de centrarnos demasiado en los hechos evidentes de el deterioro cognitivo de Donald Trump en este caso, o si nos vamos al sur, en el palpable y patente deterioro cognitivo de Javier Milei en la Argentina. Y lo podemos poner en México, ¿no? O sea, también cuando decimos Lili Téllez está loca, sí, Lili Téllez está loca, pero el problema de Lili Téllez no es ese. El problema de Lili Téllez es el pacto de las derechas mexicanas que permite el encumbramiento de ese tipo de personajes. O el Salinas Pliego al que estábamos retratando hace ratito, ¿no? El que estabas retratando con el Kleenex así, con Pati Chapoy. Entonces, bueno, esos son los riesgos. Creo que es importante tenerlos en cuenta para que pues la importancia del tema, que vaya que la tiene, no nos deje o no nos haga dejar de hablar de cosas de las que no hay que dejar de hablar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué sí permite o qué esta visibilización de la condición de Donald Trump como personaje con patologías, que sí es lo que permite? No solo traigo aquí una cosa muy general, un clásico en la sociología, Wright Mills, que dice que una de las más importantes características de lo que él denomina la imaginación sociológica es como el engarce entre biografía e historia, ¿no? Él dice, la imaginación sociológica no puede renunciar a ninguno de estos dos planos, ¿no? La historia, la gran historia, los grandes devenires y procesos y tendencias en su cruce con las biografías, con el individuo en su peculiaridad biográfica, ¿no? Fíjate cómo lo dice el autor. Ningún estudio social que no vuelva al estudio de la biografía, de la historia y de sus relaciones dentro de la sociedad completó su jornada intelectual, ¿no? Entonces, el cruce entre biografía e historia como uno de los más importantes rasgos de la imaginación sociológica. Pero no solo como llamado general a no dejar de ver esa forma en la que las biografías pueden incidir en los procesos de la historia. Creo que aquí hay como dos cosas
que hablar de la salud mental o de los rasgos de deterioro mental de Donald Trump, hay dos cosas que sí permite visibilizar y que hay que visibilizar. Una tiene que ver con qué nos dice de la época actual que tengamos que estar hablando de la salud mental, de quien puede acabar con el mundo apretando un botón, si nos ponemos muy alarmistas, ¿no? Es decir, ¿qué nos dicen de nuestra época, de la época que nos tocó vivir? El hecho de que estemos hablando de si Donald Trump ya no junta sujeto con predicado, o si habla de una cosa y otra, o si se distrae y se pone a abrir la ventana, o si ya no tiene filtro, ¿no? Si ya no tiene esa vocecita que te dice, oye, no está bien decirle puerquita a la periodista, o oye, no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice de la época? Y creo que aquí hay que enfocar dos cositas. Uno, ¿qué nos dice de nuestra época que personajes así se encumbren en puestos de poder por la vía de patentes victorias electorales? No apretadas victorias electorales, patentes victorias electorales. ¿Qué hace de nuestra época, del sentido común de nuestra época, del ethos de nuestra época, qué hace que se encumbren liderazgos así? Es deprimente, pero también nos tendría que poner contentos porque ¿qué nos dice del ethos mexicano? Que en México no esté pasando y que en México Verástegui nos dé la risa que nos causa, ¿no? Y eso también tiene que ver con los procesos del sentido común que se están asentando en el país, ¿no? Pero ¿qué nos dice del sentido común de la época, de este temprano siglo XXI? El encumbramiento por la vía electoral de estos liderazgos, de estos liderazgos que tienen un rasgo muy peculiar, que tiene que ver con rasgos perversos de la masculinidad que son exacerbados al máximo. Vuelvo a este contraste entre Javier Milei, el incel, ¿no? Que tiene todas estas frustraciones del varón no querido por las mujeres y que esas frustraciones las vuelve odio misógino, ¿no? Odio misógino contra la diversidad sexual, odio misógino contra las mujeres, odio, ¿no? Y por otro lado, pues Donald Trump y la exacerbación del bully abusador, ¿no? Es decir, el perfil de esta masculinidad tóxica, violenta, le encanta, creo que la palabra favorita de Donald Trump es daddy, ¿no? Y entonces soy su daddy, me dice daddy, y toda la masculinidad exacerbada, deteriorada que está detrás de eso. ¿Qué nos dice de nuestra época? Que se encumbren esos liderazgos. Y nos dice una cosa muy interesante en términos de cuál ha sido la reacción del sentido común de la derecha ante el ascenso del feminismo. Es decir, porque hay una masculinidad exacerbada, tan exacerbada, como rasgo central de las nuevas extremas derechas. Pues yo no me lo explico, sino como una reacción furibunda del patriarcado status quo ante el ascenso del movimiento feminista. Y esto está muy claro en cómo se comportan las juventudes electoralmente en Estados Unidos o en Argentina. Hoy más que nunca la juventud está votando distinto de acuerdo a su género. Más que nunca. Hay un proceso de derechización de las juventudes varones y un proceso de o desencanto de la política desde la izquierda o bien voto a opciones progresistas por parte de las mujeres jóvenes que han sido pues impactadas por el movimiento del Me Too. Es decir, la dinámica de redes ha generado procesos de exacerbación de una masculinidad muy tóxica en los varones y un proceso acelerado de una toma de conciencia en clave feminista, por muy incipiente que sea en algunos casos, en las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué época estamos viviendo? Que hay la posibilidad de que estos liderazgos sean viables
en la escala institucional puedan arribar al poder por la vía de las elecciones, ¿no? Es decir, hay procesos de construcción del sentido común de derecha que están encumbrando estos liderazgos y que sí, por supuesto, que tienen que ver, si vamos al pasado más o menos mediato en la historia, en la larga historia humana, pues sí tienen que ver con los procesos que encumbraron a personajes como Mussolini o como Hitler, ¿no? Es decir, allí el status quo reaccionó en clave de un supremacismo exacerbado. ¿A qué reaccionó? Pues parecería que al desafío del movimiento proletario en la época. Eso por lo menos dice alguna interpretación histórica bastante plausible y verosímil, ¿no? Pues muy probablemente la época actual la tengamos que entender en gran parte con la masculinidad exacerbada que la derecha tomó como uno de sus pilares fundamentales como reacción ante ¿qué? Pues según yo, ante el ascenso de la amenaza que les representa para la continuidad del status quo, pues la interpelación feminista. Entonces, esto sí lo permite, es decir, hablar de la salud mental de Donald Trump o de Javier Milei, de sus perfiles psicológicos, sí nos permite pensar qué onda con esta época, qué está pasando con los procesos de construcción de sentido común que encumbran a estos liderazgos, ¿no? Los hacen referentes societales de capas poblacionales amplias que los llevan al poder. Y por otro lado, creo, y retomo un poquito la interesante entrevista que le estabas haciendo hace ratito a Fabrizio Larusso, en términos de hablar de los perfiles personales de Donald Trump, pero aquí también meto al asesino de Netanyahu, ¿no? O de Javier Milei. Hablar de estos perfiles personales nos da la posibilidad de poner en el centro de la discusión la ética. Es decir, el sistema actual es de una maldad exacerbada. Esta idea de la banalidad del mal que traía Fabrizio hace ratito en este mismo espacio, estamos regresando a una época en la que la maldad exacerbada es funcional a la reproducción del sistema. Lo fue en el pasado, efectivamente, en el nazismo, la maldad exacerbada, los mecanismos más crueles se volvieron funcionales a la reproducción del sistema. Pero parecería que el mundo tenía sus mecanismos correctivos y entonces los medio tuvo, absolutamente hipócritas, bomba atómica de por medio y lo que quieras, pero los tuvo diciendo, no, el sistema se puede seguir reproduciendo sin exacerbar sus mecanismos más cruentos, sin exacerbar la maldad, ¿no? Y Occidente corrigió la falla que representó el nazismo, digamos, por ejemplo, ¿no? O la falla que representó la esclavitud, como que Occidente tuviera mecanismos de corregir esas exacerbaciones de sus propios mecanismos injustos, ¿no? Un sistema endémicamente injusto como es el capital. Y ahora tenemos, pues, la imagen de la New Gaza en Davos, en ese Mordor que es Davos, ¿no? Y entonces, hablar del perfil de estos personajes sí nos permite hablar de lo que en ciencias sociales ya están necesitando tomar prestado de por aquí, por allá, metáforas, porque ya no nos alcanza para describir el sistema que estamos viviendo, ¿no? Fíjate cómo lo dice una teórica a la que yo le tengo mucho cariño intelectual, Rita Segato, dice lo siguiente: si cada época tiene una personalidad modal que es funcional a su fase propia de relaciones económicas, es decir, cada época tiene su personalidad y es una personalidad funcional a la reproducción económica vigente, ¿no? Si cada época tiene esta personalidad, la estructura psicopática se presenta hoy como la personalidad de época. La personalidad psicopática parece ser hoy la estructura de personalidad mejor equipada para operar de forma funcional en la fase, y ve la palabra que usa, apocalíptica del capital.
Rita Segato dice, en la fase apocalíptica del capital, la personalidad modal, la personalidad que es funcional a los mecanismos exacerbados de extracción de riqueza, de reproducción de la ganancia, etcétera, de explotación del medio ambiente, la personalidad modal es la psicopatía. Otras épocas tuvieron otras personalidades. Estamos ante una fase apocalíptica, fíjate, fase apocalíptica del capital. Si nos vamos a esta teórica feminista mexicana, se me acaba de... Sayak Valencia, ella habla de capitalismo gore, Nancy Fraser habla de capitalismo caníbal, es decir, estamos necesitando, hace ratito acá se estaba hablando de Tony Soprano, ¿no? Necesitamos pedirle prestado a la ficción y empezar a hablar de gángster, empezar a hablar de apocalipsis, empezar a hablar de gore para caracterizar el capitalismo que estamos viendo, ¿no? Y de ese capitalismo, de esta maldad descarnada que estamos viendo en la New Gaza, sí nos permite hablar las personalidades de este conjunto de personajes. Porque, reitero, que se encumbren como líderes de sectores poblacionales que los llevan vía las urnas, que se encumbren estos liderazgos, nos habla de la época, pero también de las construcciones de sentido común de la época, pero también, y además nos hace ponderar otra vez la importancia de dar la batalla desde la ciencia, desde la filosofía, desde la ética, contra esos discursos de odio que encumbran personajes como estos. Pero O, por ejemplo, el sentido común de la crueldad absolutamente internalizado en los colonos sionistas. Es decir, esa crueldad con la que vemos cotidianamente en las imágenes que se comportan en los territorios ocupados en Palestina, en Cisjordania, ¿no? Esa crueldad, pues es un sello actitudinal de la época y tenemos que identificarla. Y si a eso llegamos hablando de la salud mental de Donald Trump, pues bienvenido sea el tema, porque tenemos que hablar de la crueldad encarnada en el sentido común de la derecha de la época actual, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con la derecha buena ondita de los 80s, ¿no? Sexo diversa y todo, ¿no? Pero por otro lado también nos ayuda a pensar, en clave Rita Segato, qué está pasando con esta fase del capital, que su expresión ideológica, actitudinal y de perfil de personalidad es una masculinidad exacerbada en las claves más violentas y perversas. Entonces, si esto se pone en la mesa por la vía de hablar de la deteriorada, patentemente deteriorada salud mental de Donald Trump, que para algunos es muy probable que lo haga retirarse de la vida pública mucho antes de que termine su mandato, ojalá, pero más allá de esa posibilidad concreta, que es una vicisitud, pues hablemos de lo sistémico, y lo sistémico en términos de construcciones de sentido común, ante las que debemos preocuparnos y actuar, y por otro lado, pues la caracterización de esta fase absolutamente exacerbada de la explotación capitalista. Ese tema traía. Ay, Teresa, como siempre nos haces pensar muchísimo. A mí me gustaría iniciar preguntándote en específico por Donald Trump y como un poco aclarar, ¿no? Nos hablas ya de una construcción de la época. No sé si es conceder demasiado también, en general, digamos, como la época o en diferentes regiones o al género humano, pero qué tanto también tendrá que ver precisamente con la región específica en el caso de Estados Unidos y de Donald Trump. O sea, es como esto del huevo y la gallina, ¿no? O sea, no sé qué es antes. La incesante y sistemática percepción y autopercepción imperialista que constituye Estados Unidos, ¿no? Como el destino manifiesto, el ser elegidos por Dios, que uno de los productos es como cierto excepcionalismo, que de manera muy arraigada se suponen como entes superiores, este supremacismo, superiores al resto de los humanos, ¿no? Y que entonces este tipo de conceptos, y también esto de ser elegidos por Dios, el destino manifiesto y tal, les han llevado
o sea, no sé qué es antes, si esta concepción a un deterioro probable, ¿no? Porque yo creo que inevitablemente sí hay digo, más allá de lo clínico, que yo no estaría autorizada para definir qué cuestiones clínicas serían, pero sí seguramente cierto deterioro que implica, porque yo creo que en esas situaciones de tanta injusticia y tanta desigualdad, un dolor que vienen de infringir también dolor a otros y alguna afectación, que les hagan no ser precisamente más bien que sean insensibles incluso, ¿no? Porque creo que en este sentirse excepcionales y superiores, ahí hay una visión en principio de desigualdad, de no ser iguales que el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, a esto lo quiero llevar porque, ¿qué tanto estos, y que, a ver si también nos lo puedes explicar, qué tan entrañablemente son precisamente valores del capital, pues, ¿no? O sea, este supremacismo y esta visión imperialista es un valor intrínseco al capital, y entonces Estados Unidos, al ser el máximo exponente de este sistema, sea, digamos, como inevitable de alguna manera, o sea, sea lo que es, ¿no? Y que a lo mejor ahora Donald Trump lo hace de una manera abierta, descarada, pero justamente también lo que decías, ¿no? El hecho del electorado que ha votado por segunda vez por Donald Trump, qué tanto pues es como digo, ¿no? Como sistémico, y además, ya para terminar como con este planteamiento, porque hay una situación que yo creo que a veces se da como por largo, ¿no? La crisis en consumo de drogas que hoy mantiene Estados Unidos como, yo creo que el principal problema, ¿no? Me parece que es el principal consumidor. Y que creo que también apunta a o sea, no quiero tampoco llegar al estigma de decir que el consumo de sustancias es signo de descomposición, ¿no? Porque creo que hay un debate que también debe darse en ese sentido, y ni tampoco que las personas que consuman sustancias que tengan alguna neurodivergencia o algún estado emocional que requiera, en fin. Pero bueno, o sea, ¿qué tanto nos dice de la propia sociedad estadounidense que este deterioro, que seguramente pues esto en una grave crisis está manifestado así, sea eso, o sea, como el resultado de un concepto mismo que proviene del propio Estados Unidos, o sea, que sea inherente, pues, ¿no? Que Donald Trump no sea lo accidental o lo que hoy se manifiesta como casi que azaroso, sino es la propia construcción de lo que ha sido históricamente Estados Unidos, o es llevarlo demasiado maniqueo, ¿cómo lo ves tú? No creo, fíjate, Caro, creo que pones dos puntos muy importantes en la mesa, que incluso voy a intentar como pensar en voz alta, a ver si no digo una burrada muy grande, pero yo sí creo que estamos viendo y presenciando un movimiento histórico en el plano, digamos, en el marxismo clásico están los elementos de estructura económica que garantizan materialmente los mecanismos de reproducción de la riqueza y en este caso de extracción de la ganancia en el modo capitalista de producción, y después hay todo un conjunto de representaciones intelectuales que no están divorciadas, ¿no? Que se relacionan, que de alguna manera se desprenden por la vía, por ejemplo, de la legitimación, que legitiman esas formas de producción y las relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en este campo de, digamos, el ethos del capitalismo, no el capitalismo en sus mecanismos de extracción de ganancia, en sus mecanismos puramente materiales y económicos, sino en los mecanismos intelectuales que lo sustentan, si nosotros lo pensamos de largo aliento, pues comparemos la ideología de de las capas dominantes del capitalismo, la ideología del capitalismo en ciernes del siglo XIX, las ideologías que se fueron desarrollando en el siglo XX hasta la ideología, el éxito, el aparente fin de la historia con la ideología neoliberal, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con Donald Trump, con Netanyahu, con Milei, sí estamos viendo, creo yo, un proceso ya no de una persona, sino de neurodegenerativo del sistema, de la salud mental del sistema capitalista. Si te pones a pensar en la producción del pensamiento burgués de la Ilustración, ¿no? Ciencia incluida, ¿no? La ciencia como uno de los más importantes acompañamientos intelectuales y del pensamiento, el humanismo, allá por el siglo
del 17 para adelante por lo menos, ¿no? Y tal vez un poquito más para atrás. Si nos ponemos a pensar en cómo pensaba el capital en ese momento, cómo pensaba el capitalismo o el sistema burgués de producción en ese momento y cómo piensa ahorita, pues hay un deterioro, o sea, un deterioro grave, ¿no? Que sí tiene que, o sea, que tenemos que discutir porque sí estamos ante algo que ya se había discutido en tiempos del nazismo. Estamos ante derivas absolutamente ya decadentes del sistema capitalista, no solo en lo material, en su posibilidad de sustentabilidad ambiental y planetaria, sino también en los procesos mentales que lo acompañan, ¿no? Entonces, pues de libertad, igualdad, fraternidad a Make America Great Again, ¿no? O sea, ves la pérdida de sofisticación intelectual incluso, ¿no? En este tiempo que no es tan largo, o sea, para la historia no es tan largo, ¿no? En un proceso de hegemonía capitalista de 2 siglos, pues en esos 2 siglos ha habido un proceso de empobrecimiento intelectual muy importante, desde Washington a Donald Trump, si lo vemos en términos de la historia gringa, ¿no? Por otro lado, yo sí creo que, y en ese sentido, sí, hablemos del deterioro frontotemporal de Donald Trump, pero hablemos del deterioro frontotemporal o como se llame, del sistema en general, ¿no? Que ha habido un proceso de deterioro intelectual y de pérdida de sofisticación intelectual, en donde ahorita el terraplanismo tiene posibilidades de engranar con los discursos dominantes, el negacionismo, y detrás la importancia del negacionismo para seguir produciendo el deshielo que implicaría, por ejemplo, rutas de navegación en ese pedazo de hielo que quiere Donald Trump, ¿no? Entonces, por un lado eso, sí estamos ante un proceso de deterioro, por supuesto que estamos ante un proceso, las derechas son cada vez más ignorantes, cada vez más, como lo dijera Monsiváis, ¿no? O sea, cada vez menos adeptas a la verdad, a la evidencia y cada vez más básicas en sus mecanismos de groseramente expresar la crueldad que antes por lo menos se pretendía esconder detrás de lemas bonitos como el de la igualdad, la fraternidad y la libertad. Por otro lado, creo que Estados Unidos nos da un retrato muy peculiar y del que ya habíamos hablado en ocasión de lo de Charlie Kirk, ¿te acuerdas? Nos da un retrato que en sociología ha sido muy pensado desde muy temprano porque se sabía que uno de las consecuencias no buscadas del acelerado proceso de devenir capitalista el mundo entero fueron procesos de pérdida de sentido, que un clásico en la sociología nombraba anomia, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con esta falta de códigos vinculantes que muchas veces atraviesan por la ética, ¿no? Es decir, cuidemos valores comunes, cuidemos el espacio común, ¿no? Entonces, hay mecanismos que ya se detectaban desde principios del siglo XX de hiperindividualización asociados a la división del trabajo que generan como consecuencia no buscada una pérdida de vinculaciones sociales, una pérdida de sentido, ¿no? Y entonces, y los más importantes teóricos de la sociología lo planteaban, ¿no? No solo en el marxismo, entendiendo la alienación y la enajenación no solo como un proceso de te enajeno tu recurso material, sino también los procesos subjetivos que lo acompañan, ¿no? En donde los individuos dejan de ser o sentirse dueños de su propio cuerpo, de su propio disfrute, todo el componente subjetivo de la enajenación capitalista, que no es solo te robo parte de tu trabajo, sino también te robo tu autopercibirte como sujeto, ¿no? Y todo lo que la Escuela de Frankfurt dijo al respecto, por ejemplo, ¿no? Pero también Weber con la idea del desencantamiento del mundo y Durkheim con la idea de la anomia. Es decir, hay otro autor muy interesante que se llama George Simmel que hablaba de la actitud blasé como esta actitud indolente, cínica, poco empática, propia del hombre urbano moderno, ¿no? Y eso se pensaba pues, en el Berlín de principios del siglo XX. ¿Cómo podemos pensar al gringo promedio absolutamente enajenado por todas las vías, ¿no?
sujeto a un trabajo enajenado y enajenante, enajenado por la vía de la utilización y su interacción con las redes sociales, enajenado por la vía de su exposición a grandes medios de comunicación, enajenado por la vía de la conformación de un gusto diseñado desde las empresas alimentarias, de los altos procesados para que te hagas adicto a esos productos, es decir, enajenado, ¿no? Entonces, eso llevado al extremo, ¿no? Estados Unidos es esa exacerbación de todos los rasgos del capitalismo, ¿no? Y efectivamente, esta imagen de zombies en las calles norteamericanas no abren pie a una estigmatización del consumo responsable de psicoactivos, sino abren la pauta para pensar el muy importante proceso de deterioro de salud mental que acompaña estos procesos de exacerbación de los mecanismos de la enajenación capitalista, ¿no? Entonces, Estados Unidos efectivamente tiene zombies en las calles que son producto de estos procesos exacerbados del capital, pero sobre todo tiene a un liderazgo tipo Donald Trump encumbrado en la silla presidencial gracias a los mismos procesos de deterioro intelectual e ideológico que llevan a las personas a consumir fentanilo sin capacidad ya absoluta de agencia, ¿no? Entonces creo que sí. Y por otro lado, esas son las peculiaridades del sistema norteamericano y de la historia de Estados Unidos, que además le da armas a esas personas sometidas a esos procesos de deterioro cultural, digamos, ¿no? O de letos. Pero por otro lado también decir, Caro, que hay mecanismos de construcción de ideologías supremacistas que justifican la desigualdad en todo capitalismo. En todo capitalismo. El capitalismo ha ido intentando pulir esas ideologías que legitiman la desigualdad, pero no lo ha hecho del todo. Por ejemplo, la desigualdad racial fue una construcción útil para la división del trabajo supuesta en la extracción máxima de ganancia por parte del pueblo africano. Es decir, el supremacismo blanco en realidad fue una construcción ideológica que justificaba la extracción de valor del trabajo esclavo, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? No es una maldad, en realidad es una construcción ideológica que ampara una división del trabajo. Y la otra gran división del trabajo que está amparada en una construcción supremacista es el supremacismo masculino. La división sexual del trabajo se ampara en la misoginia y se ampara en la creencia auténtica que tienen muchos varones de que la mujer es un cuerpo mucho más cercano a la naturaleza, a esa naturaleza que el capital puede extraer, puede utilizar y puede poner a su favor, ¿no? Entonces me parece que siempre ha habido construcciones ideológicas que legitiman la desigualdad en procesos que a veces tienen como sus repliegues, sus mecanismos de reequilibrio, pero en procesos exacerbados de extracción de ganancia, pues también se exacerban las representaciones mentales que justifican esa extracción, ¿no? Y los supremacismos son eso. A ver, Tere, ya por último, bueno, aquí sería para quedarnos unas 3 horas, oye. Me gustaría preguntarte, de pronto hemos escuchado, o bueno, yo creo que tal vez nuestra audiencia también ha visto, se escucha mucho esto de la posverdad, ¿no? Y entonces parece, o sea, lo escuchamos mucho, pero parece que es pues un término de algunos intelectuales que hablan de esto y pues a veces no se entiende muy bien, ¿no? Me gustaría preguntarte esto porque digamos, en todo esto que nos cuentas y que ya nos has referido y nos has explicado, ¿qué tiene que ver también, esta cuestión de la posverdad o lo que se dice así, que hay como cierta también subjetividad, digamos, y que el propio, no sé si el propio sistema de creencias que favorece también al capital, hace pasar como que, por ejemplo, estos temas sobre el bien, sobre el mal, sobre la verdad, ¿no? Ayer platicábamos de la más de 1 hora que Donald Trump, regresando a este personaje en específico, emite desde esta conferencia y que todo lo que dice son mentiras, o lo que decías, ¿no? De terraplanismo, negacionista del cambio climático, el crecimiento ahora ya agónico quizá del capital.
apuesta por esta subjetividad, relativización de la verdad, del bien, que tanto es un instrumento también el omitir estas conversaciones o estos pensamientos, porque pueden parecer esto como muy alejados o como ya no existe este tiempo para pensar en conceptos absolutos, ¿no? ¿Esto cómo podría jugar y cuál sería la importancia, si la hay, en que pues sí nos tomemos un tiempo también en pensar en estos conceptos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es una muy buena época para haber estudiado lo que yo estudié, para haber estudiado filosofía de la ciencia, porque creo que es un momento en el que la ciencia nos puede prestar, y la reivindicación de la ciencia y de los usos éticamente orientados de la ciencia nos puede prestar excelentes servicios. Porque la etapa actual del capital es una etapa muy paradójica, en la que hay mucho cálculo científico implicado en los mecanismos de extracción de ganancia. Imagínate cuánta ciencia hay implicada en la inteligencia artificial o en los cálculos a futuro que hacen los planes de negocio de los dueños del mundo. Es decir, es de terror, pero efectivamente están tomando como variable el deshiele de los polos, sí, de sus proyectos de ganancia. Es distópico y absurdo, pero es cierto. Y imagínate cuánta ciencia hay implicada en esos cálculos, ¿no? De cuándo van a ser navegables lo que ahorita son polos helados, ¿no? O de hielo. Entonces, por un lado hay una maximización de la utilización del cálculo científico en el control y en la extracción de recursos naturales y en la instrumentalización de la naturaleza, pero por otro lado hay una mala propaganda, se le hace muy mala prensa a la ciencia, ¿no? Y se le hace muy mala prensa a la ciencia utilizada desde la preocupación colectiva mínima, básica y elemental que debería ser la sostenibilidad de la vida sobre el planeta, ¿no? Y entonces creo que hay que hoy en día, mucho más que en otras épocas, pues reivindicar los usos éticamente orientados de la ciencia para atacar las construcciones propagandísticas que acompañan a los procesos en los que sí utilizan y reivindican la ciencia, que son los procesos de hacer sus cálculos y de intervenir de manera absolutamente extractivista en la naturaleza. Creo que tenemos que tener como mucho cuidado en ver que ha habido discursos o narrativas asociadas a ciertas modas intelectuales que incluso a veces son abrazadas por ciertos progresismos y por ciertas corrientes ideológicas o teóricas o filosóficas de la izquierda que han acompañado este momento en el que puedes decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, esta idea de la posverdad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, corrientes como el relativismo cultural extremo, que en última instancia lo que dice es que no podemos poner por delante la ética en nuestra evaluación de otras prácticas, ¿no? Porque pues si esa práctica existe, pues si ha persistido es porque en esa cultura tendrá algún sentido y no, otra vez regresar pues al humanismo elemental de que tenemos que perseguir pues la máxima felicidad posible de todos, todas, todes, ¿no? Y que eso tiene que ser como coordenada para el balance de cualquier cosa. Por supuesto, de cómo viven las mujeres en el mundo islámico, por supuesto que sí, pero también de cómo viven las mujeres precarizadas en un barrio marginal de Chicago, o etcétera, etcétera, ¿no? O cómo viven las mujeres sometidas a la violencia sionista cotidiana, ¿no? Es decir, ese evitar el sufrimiento tiene que ser coordenada ética y no podemos decir, ay, pues son realidades que existen y el relativismo cultural extremo nos dice que no podemos intervenir desde patrones éticos universales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el relativismo cultural, que fue muy importante, muy, muy importante para criticar el etnocentrismo, el eurocentrismo, el colonialismo intelectual, pues también tiene ese peligro de todo se vale, ¿no? Es decir, cualquier práctica es éticamente impermeable a la crítica o es impermeable a la crítica ética, pues porque no podemos, desde dónde tú pones la vara ética para juzgar al otro, ¿no? Eso por un lado. Y por
otro lado, pues algunas de las más importantes características del pensamiento posmoderno es decretar el fin de las sustancias, las certezas y nuestra capacidad de certidumbre en nuestras expresiones sobre la naturaleza. Y yo creo que es momento de pausar un poquito a Derrida y compañía y decir, no, necesitamos volver a recuperar y militar en las certezas que nos da el conocimiento científico éticamente orientado para combatir a este terraplanismo exacerbado, que en el fondo, en realidad, no es terraplanista, porque niegan el cambio climático, pero lo calculan como variable para sus planes de negocio, ¿no? Entonces sí, creo que hoy más que nunca hay que atrincherarnos en las herramientas de la producción del conocimiento científico, filosófico, humanista, éticamente orientado, ¿cómo no? Teresa, pues te agradecemos muchísimo y ojalá tuviéramos más tiempo. Vamos a leer solo algunos, un par, porque ya también vamos un poquito sobre el tiempo. Dicen acá... Ay, siempre estamos sobre el tiempo. Perdón, audiencia, me descoso. No, está perfecto. Dice Lino, Teresa Rodríguez, y la muy atinadamente su discurso. No se le escapa nada. Gracias, nos dicen Lino. por acá. También acá nos dicen... a ver, por acá también... Dice también acá Héctor, dice, podemos intentar dar la batalla, pero contra la derecha que usa la fuerza para callar cualquier tipo de protesta no vamos a ir a ningún lado. Pero tampoco podemos desistir, ¿no? No podemos desistir y además, híjole, yo sí creo que esta semana también fue una semana de esa imagen potentísima de las panteras negras en Estados Unidos, que a mí, la verdad, sí me hace volver a invitar a Angela Davis un poquito al debate y a decir, híjole, ¿no será momento de volver a pensar cuál es el papel de la violencia como herramienta también de la insurrección? Uh-huh. Porque las panteras negras no es que sean muy pacifistas, ¿no? Uh-huh, sí. Es un tipo de autodefensa que sí apela al derecho a defender causas populares por la vía de la violencia, ¿no? Entonces sí, la batalla por las narrativas es muy importante, pero en algún momento habrá que cambiar un poquito de hipótesis, no sé. No sé. Mira, aquí G. Delgadillo nos dice, luego de escuchar quiero estudiar filosofía o filosofía de Venga, sí. Es que, bueno, ya para terminar, pero ¿no crees que también este menosprecio, ¿no? Por la filosofía en específico, yo acá defendiéndola, pero, o sea, que sí tiene que ver también precisamente en la lógica, o sea, en la discusión, por ejemplo, de estos temas, ¿no? O de la propia... no de la salud mental ni de lo clínico, que también, o sea, yo creo que, no sé si también propiamente la filosofía de la ciencia o de dónde se puede analizar los estigmas y el tratamiento que durante años, sirviendo a ciertos intereses, también ha tenido la propia psiquiatría y la psicología y todo este tema, ¿no? Pero el menosprecio en general, ¿no? Como no es utilitario, como son, parece eso, como abstracciones que no nos sirven para generar, pues este tipo bueno, no sé si decir disciplina, pero pues sí, ¿no? La filosofía, el arte mismo, las humanidades en general, pues este menosprecio, y tal vez sí sea también urgente regresar a... Seguro que lo es, pero también con un cuidado, porque también reconociendo que la filosofía es producto también de una división del trabajo que en el capitalismo deviene perversa, ¿no? La división del trabajo manual e intelectual, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero la filosofía no tiene sentido en sí misma, sí. No tiene sentido como modo de vida especulativo, sino tiene sentido en la medida en que sea capaz de intervenir en procesos reales, concretos, que hagan posible que muchas más personas dejen de sufrir y sean felices. O sea, sí, pero que la reivindicación de la filosofía no se nos vuelva un divorcio de, claro, de los procesos prácticos a los que la filosofía se debe dirigir, ¿no? Uh-huh. Así que sí, hay que reivindicar la filosofía, por supuesto que sí. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.